Y nosotros ya arrancamos, como siempre, todas las tardes acompañándote en 5 Días Network, por supuesto, con la mejor compañía siempre. Gracias por estar del otro lado. Mutua compañía nos estamos haciendo y en este sentido, por supuesto, vamos a arrancar un poquitito, conversar de lo que está prácticamente instalado, digo yo también, en nuestro país a nivel mundial. Esto se está viendo. En este sentido, vamos a hablar de la generación Z, que conlleva, cómo es tan especial y cuáles son las ventajas de esta maravillosa generación. En este sentido, justamente para hablarnos un poquitito más acerca de esto, está con nosotros la vicepresidente de Talento, Cultura de la Universidad San Ignacio de Loyola, la USIL, Mariela Sánchez, así que nos está acompañando. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes, Nadia. En realidad un placer estar con ustedes hoy día de hoy. El gusto es nuestro. Vamos a hablar un poquitito acerca de todo lo que se está generando en cuanto a esta generación y también un poquitito, podemos decir, post pandemia, aunque estamos con algunas cuestiones, pero ya sería un poco más en menor escala. Sí, mira, en realidad en la Corporación San Ignacio de Loyola nos hicimos una pregunta. Post pandemia han cambiado muchas cosas, desde la forma de vivir, la forma de comunicarnos, etcétera. Pero nos dejó cosas que no necesariamente después de que, entre comillas, ha pasado la pandemia se han ido, sino han quedado ya para quedarse, han llegado para quedarse, y el estudio que nosotros tomamos la decisión de empezar hace algunos meses atrás, que es el Employment Trends USIL, busca eso, ¿no? Analizar 4 tendencias que venían manejándose con estudios en otras regiones que no tenían mucha data latinoamericana. Entonces decidimos hacer un estudio en Perú y en Paraguay, porque en Paraguay nosotros tenemos una universidad, la Universidad San Ignacio de Loyola del Paraguay, y nos interesaba mucho conocer qué es lo que pensaban los ejecutivos sobre estas tendencias post-pandemia y qué es lo que pensaba la generación Z, que los participantes del estudio, que son un poco más de 500 jóvenes entre 18 y 25 años de la generación Z, tenían como expectativas de empleo, qué es lo que ellos esperaban en las organizaciones. Y vimos que en el estudio que hay muchos paradigmas que se rompieron entre lo que pensaban los ejecutivos y lo que valoraban los jóvenes de la generación Z y lo que realmente iban a ser las variables de decisión para los próximos años en sus empleos. Muy, muy interesante. Totalmente, y en este sentido la aplicación, ¿qué es lo que estamos viendo de los jóvenes? ¿Cuál es la principal característica que uno tiene que tener en cuenta para poder, obviamente, captar que es una persona de la generación Z, un joven de la generación Z? Mira, nos dimos cuenta en este estudio que la generación Z, que muchas veces teníamos los paradigmas de que no valoraban el empleo, que de repente después de la pandemia, que habían estado mucho tiempo en casa, ya no iban a querer regresar a las oficinas, etcétera. Se rompió un mito por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la data que vimos, ¿no? Decíamos, ¿prefieren trabajo híbrido, presencial o remoto? Híbrido en el entendido de algunos días en la oficina, otros días en su casa, ¿no? Y todos pensábamos, inclusive de repente algunos ejecutivos en la organización decíamos, no, los jóvenes de la generación Z van a preferir remoto o híbrido, pero no presencial. Y los resultados te dan una radiografía diferente en nuestra latitud. Primero estaba el trabajo híbrido, igual que los ejecutivos de la muestra. Y luego, en el caso de la generación Z, estaba el trabajo presencial. ¿Por qué valoraban, ya cuando ahondamos un poco más en el estudio, por qué valoraban el trabajo presencial en un porcentaje importante? Y era que ellos entendían de que estaban empezando su carrera profesional, necesitaban el contacto, necesitaban ver lo que pasaba en la empresa, así sea por algunos días, pero irse completamente remoto a sus casas, perdían una oportunidad de aprender que ellos ahorita están valorando, aprender rápido, eso es lo que valoran. Otras cosas que vimos también es qué es lo que valoran en una organización para evitar una renuncia. Y también estaba el paradigma, no, ellos se mueven por el dinero, el sueldo. Pero no era así. El tercer rubro que ellos evalúan para renunciar es el dinero. Es una propuesta económica más atractiva en otra empresa. Y el primero es crecimiento económico, el crecimiento profesional. Es decir, y no solamente ascender, porque ahí hay que romper nosotros que a veces los ejecutivos que ahorita están en las organizaciones pertenecen a generaciones un poco mayores, ¿no? Baby Boomer, generación X, etc.
y piensan de que no, yo a este chico le pago un sueldo, tiene que trabajar de 9 a 5 y cumplir porque le pagamos el sueldo, y no es por eso. Él necesita, y la generación Z necesita compartir tu propósito. Un concepto importante. ¿Cuál es el propósito de la empresa? Y el joven colaborador de la generación Z te va a decir, haz el link con mi propósito personal. Te van a sentar en una entrevista de trabajo y en lugar de preguntarte, no sé, cuáles son el horario de trabajo, cuánto me vas a pagar, te van a decir cuál es el propósito de la empresa, qué acciones de sostenibilidad desarrollan, trabajan temas de medio ambiente. Esas son preguntas que te van a hacer. Y ya como empresa tú te tienes que replantear los modelos mentales que tenías para atraer el talento, para poder atraer ese talento que se está incorporando a la fuerza laboral ahora, ¿no? Totalmente, porque muchas personas llegaron a decir, y obviamente que con este estudio queda completamente afuera, decían que los de la generación Z normalmente preferían cortos periodos de trabajo y que se aburrían rápido, se cansaban y iban directamente a otra cosa. Que no había compromiso. Sí, ahí es diferente el compromiso. Es cierto que una persona de la generación Z no va a tener el chip que nosotros teníamos de repente cuando fuimos más jóvenes, tú eres mucho más joven que yo, pero de voy a trabajar 10 años en esa empresa, o nuestros padres que decían, está mal, que yo he tenido 6 experiencias laborales, y para mi mamá era, esta niña, no, pero no me pareció mal, claro, he estado en promedio 3 años, en una empresa he estado 6 años, ahora estoy en USIL casi 7 años, pero porque he tomado la decisión de seguir creciendo con las organizaciones. Yo no soy de la generación Z claramente, pero lo que tenían nuestros papás de paradigmas de que entrar en una organización y jubilarte en esa organización ya desapareció. Estar 10 años también, o estar 10 años en la misma posición totalmente. Lo que ahora busca la generación Z es agregar valor en el tiempo que tú le des. Porque esta generación puede ser de que quiera crecer, pero tú no los vas a poder hacer gerentes en 2 años, pero sí les puedes asignar proyectos diferentes, ser mucho más disruptivo en la rotación entre áreas. ¿Por qué alguien de marketing no puede pasar a contabilidad o viceversa? No, pues Mariela, son posiciones totalmente diferentes, ¿no? Y ahora tú tienes que pensar que la parte técnica la aprendes. La educación continua llegó para quedarse. Ya el tema de que tú quieras aprender un tema, puedes ir a una universidad y aprender educación continua online. O sea, aprender algún curso corto, alguna certificación online, es súper importante. Por ejemplo, nosotros en la universidad nos buscan para hacer certificaciones. Y tenemos en la especialidad, porque tenemos en Perú 50 años de experiencia en el sector, y lo que hace que tengamos tópicos desarrollados en casi todas las especialidades, y lo que ha llegado con la pandemia es que las capacitaciones son online. Entonces puede ser desde Perú, puede ser desde Miami, puede ser desde acá, y no hay ningún problema porque ya el mundo rompió fronteras. Entonces el joven de la generación Z lo que te va a pedir es desarrollo, y el desarrollo no es ascenso, el desarrollo es nuevos retos. Entonces puede ser de que tú digas, se va rápido, es que no necesariamente se va rápido. Tú con ellos tienes que aprender a gestionar, y hablábamos ayer con un grupo bastante simpático de colegas, tú tienes que gestionar la renuncia, identificar qué talento tienes y gestionar ese paso corto por la empresa, 3, 4, 5 años, si se quedan 10, perfecto, pero gestionar y que esa persona durante el periodo que esté agregue el mayor valor que pueda. Totalmente, aparte que la generación Z puede hacer muchas cosas a la vez, multitasking, no solamente pueden estar trabajando en un espacio físico, también lo pueden hacer a través de varias cuestiones, por ejemplo, emprendimiento, puede estar manejando su propio emprendimiento, puede seguir estudiando, puede seguir trabajando y haciendo varias actividades paralelamente. El estudio también nos dice que rompemos el esquema de que tienes que tener un solo trabajo, o incluso un solo trabajo en un solo país. Porque tú puedes estar trabajando acá en Asunción, por ejemplo, no sé, un profesional del diseño gráfico, y trabajar en una empresa y aparte hacer freelance en España o freelance en Estados Unidos, porque ahora hay muchos reclutadores que lo hacen online.
Entonces tú, y la vez pasada hablaba con un alumno de la Universidad de USIL que era diagramador, la palabra, y él lo que estaba haciendo era el mar en una película animada en Estados Unidos, pero a él le habían dado una parte del mar, le pagaban un monto importante, y a colega suyo en la India le habían dado la otra parte del mar. Entonces, esta empresa en Estados Unidos lo que hacía era distribuir los diseños en un montón de profesionales a nivel global, tenían una plataforma que los juntaban y armaban la película. Imagínate lo que ha cambiado el mundo con el tema de la pandemia. Y la pandemia te ha dado también la oportunidad de repensar las cosas y repensar tu propósito. Hemos visto, nos ha tocado muy cerca, esta generación no era una generación que tuvo crisis como la nuestra. Por ejemplo, la mía tuvo las crisis políticas de los países, gobiernos dictatoriales, el tema de la recesión. Esta generación ha sido el primer golpe que ha tenido y los ha hecho repensar de ¿quiero estar en marketing o quiero trabajar en sostenibilidad? Esas son cosas que tenemos que pensar y valorar. Hay que manejar y también, por sobre todas las cosas, los empresarios, las corporaciones tienen que adaptarse en este sentido para poder justamente estar preparados para recibir este tipo de trabajadores, saber cuáles son las reacciones y, por supuesto, tener un ambiente en el cual puedan sacarle el mejor rédito, o sea, mutuamente, tanto el trabajador como el empresario. Claro, hay un tema, hablando ya como con mi sombrerito de empresa, el customer centricity, hemos hablado en muchas organizaciones de que el foco es el cliente, la organización se va a hacer, pero en realidad acá cambia, el estudio te dice que tienes que cambiar a la persona es el centro. El cliente, el colaborador, la persona es el centro. Y por ejemplo, nos hace pensar cosas como que tienes que reevaluar tus beneficios. Teóricamente, nuestras organizaciones latinoamericanas, más las locales que las transnacionales, trabajaban, por ejemplo, no sé, beneficio del seguro de salud para todos, seguro de salud para hijos. Y era un beneficio y todo el mundo, y las organizaciones invierten millones en esos beneficios. Pero la generación Z ha cambiado y hay que ser realistas que la generación Z y los millennials no necesariamente están teniendo los hijos a la edad que de repente mi generación o la de mis padres lo tenían. ¿Valoran el seguro de salud para hijos? ¿O de repente en Perú se está saliendo muy en boga el seguro de salud para perros o para mascotas? Porque ahora ¿y por qué hacer estándar un beneficio que de repente estás gastando el dinero como empresa y no lo están valorando tus trabajadores? Entonces ahí hay que pensar de que como hacemos estrategias segmentadas para clientes, hay que hacer estrategias segmentadas para colaboradores. Y ahí el mismo presupuesto, no estamos diciendo que inviertas más, el mismo presupuesto, pero más creativo. Claro, se tiene que direccionar de una forma totalmente pensada y repensada, y más todavía en la distribución. Y totalmente lo que estás mencionando, esta nueva generación no es como la de nuestros abuelos, que normalmente, bueno, se casaban jóvenes, tenían hijos jóvenes. Hoy en día esta generación piensa no una vez, 10 veces, y primero prioriza su formación académica, su experiencia laboral y, por supuesto, tener una seguridad económica y emocional, y luego pasa al siguiente escalón. Normalmente, bueno, en Europa, ¿a los cuántos años tienen hijos? A los 42. ¿Por Claro. qué? Porque esa edad ellos ya tienen todo, están tranquilamente de manera económica, son profesionales y ya están bien sentados y acomodados. Ya no es como antes y se nota totalmente eso. Y eso es en otros estudios, ¿no? La esperanza de vida se ha incrementado en los últimos 10 años exponencialmente. Entonces estás hablando que no es una persona de 70 años, está completamente en sus capacidades y es laboralmente activa y vive y sigue aportando al país, versus que antes alguien de 70 años de repente no, y estaba retirado. Entonces ahora estamos repensando la forma de hacer las cosas y tenemos como empresa repensar también la forma que hacemos las cosas y las estrategias que tenemos para nuestra gente. Retener al talento de la misma forma que lo hacíamos hace 5 años nos va a hacer poco competitivos como empresas. Y ahí lo que tenemos que es tomar decisiones conociendo a nuestra gente, conociendo al sector que nos dirigimos. Hay otro
otro paradigma que se rompe en lo que hablabas, el tema de beneficios educativos. La generación Z valora mucho más los beneficios educativos que cualquier otro beneficio. Estás hablando de que, oye, pero de repente no invertía tanto en beneficios educativos, invertía más en salud, porque pienso que protección es lo más importante, y algunos de ellos, o los papás los tienen en los seguros, no le dan el valor al beneficio de salud. El otro, por ejemplo, era el beneficio de tiempo libre, balance de vida laboral, vida personal. Entonces, sí es una tendencia que fue prepandemia, pero la salud mental es un tema que salió en la pandemia y que ahora hay que abordarlo. Y hay que abordarlo desde todos los frentes, el sector público, pero la empresa también, ¿no? Nosotros en la corporación tenemos nuestro modelo cultural, el modelo Modusil, tiene un pilar que es el tema del bienestar emocional. Nosotros tenemos, por ejemplo, psicólogos a disposición no solamente de nuestros alumnos, sino también de nuestros colaboradores, porque entendemos de que ya hay muchos aspectos de que ha tocado el tema de salud, no solamente física, sino también mental. Y si no abordas ese tema, también vas a tener problemas de productividad. O sea, todo es un círculo, ¿no? Es temas que tienes que ponerlos de la mesa. Y por último, justo ayer también el lunes estábamos con un grupo de colegas que hablaban del tema de comunicación. Las comunicaciones corporativas usuales, ¿cuáles son? Vía correo electrónico. Claro. ¿No? El formal, ¿no? El correo formal, que te llegue el correo formal, eso es oficial. Eso es oficial. Y ahí te dice que la generación Z no lee el correo electrónico. No. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el medio de comunicación más usado en esta generación? El TikTok y el Instagram. No estamos diciendo pasa al TikTok y el Instagram, pero vas videos de menos de 1 minuto. Y ahí te explica todo, te informa todo, en todo sentido. Usa el WhatsApp formal. Sí. Haz un WhatsApp corporativo y comunica a la organización por WhatsApp. ¿Por qué no? El WhatsApp ya no es un tema. Hay cuentas de empresa de WhatsApp, por decirte WhatsApp una plataforma, ¿no? Pero sí te dice que esta generación tiene formas de comunicarse. No es que no lee porque no quiera, sino porque, como dices tú, hace 20 cosas a la vez. Todo puede manejar y centralizar directamente desde el WhatsApp, así que le parece más práctico, más cómodo hacerlo por ahí, direccionarlo y estar en contacto con absolutamente todas las obligaciones que tiene. Totalmente de acuerdo. Así que es una generación sumamente interesante y es importante que las personas de otras generaciones, dueños de corporaciones, puedan también adentrarse un poquitito más para que todo sea productivo en ese sentido, para que el joven trabajador de la generación Z pueda sentirse, encontrar esa sensación de bienestar en el lugar de trabajo para poder dar el triple y para dejar la creatividad a su máxima potencia, y todos salen ganando en este sentido. Así que es una generación maravillosa que vino y se instaló. Inclusive muchas personas de otras generaciones van adoptando eso es lo que ciertos modos. Es lo que te iba a decir. Primero, de que la inmediatez que te da este teléfono es alucinante para aquellos. El joven de generación Z de Paraguay dista un poquito nomás del joven de generación Z en Estados Unidos. No es que haya la diferencia de repente del tiempo que teníamos entre el joven de mi generación o el de ahora, el de otros países, perdón. Y lo que tenemos que entender es que la forma de vida, esta forma de comunicarse, de crecer, de estar atento a la tecnología, se está extrapolando a otras generaciones, pero se está extrapolando a los profesionales que se adaptan a este cambio. Entonces ahí tú como empresa y como profesional, tener un reto importante. ¿Estoy adaptándome al cambio o estoy dejándolo pasar de lado? Y ahí tienes que ponerte a pensar si has terminado una carrera o no, si has desarrollado una maestría. Estás hablando de una persona que está saliendo de la universidad y ya está pensando en tener 2 maestrías desde el momento que sale de la universidad, porque ya entendió que la educación continua es importante. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que es para culminar tu carrera profesional, que es CEPEL, que es para gente que trabaja y que quiere estudiar y que entiende, porque algunos no son generación Z, entiende que necesita eso para ya empezar a competir. Entonces, ahí la convivencia que tenemos en este momento es una convivencia de 4 generaciones laboralmente hablando. Y esas 4 generaciones se tienen que adaptar. ¿Y a la cual se va a adaptar? A la que está en este momento creciendo, a la que son sus clientes.
Entonces hay que subirnos al barco, es lo que nos toca. Totalmente, el cliente siempre tiene la razón, eso se dice, así que bueno, de verdad que fascinante este tema que estamos conversando, sin duda alguna. El tiempo en televisión vuela y más todavía si estamos hablando de algo que nos gusta bastante y algo que está ocurriendo. Y bueno, esta generación que ya nos está enseñando muchísimas cosas, de verdad nosotros tenemos que subirnos al barco, continuar nutriéndonos con el conocimiento porque eso es lo único que nos va a llevar. Así que para las personas que están del otro lado y quieran también adentrarse un poquitito más en todas las facilidades y la educación que tiene la UCIL y por supuesto compartir un poquitito más, ¿cómo pueden hacer para comunicarse? Bueno, ingresar a nuestras redes sociales, la Universidad San Ignacio Loyola Paraguay, ahí encuentran tanto en Instagram, en LinkedIn y en la página web de la universidad. Estamos en este momento en Paraguay con diversos programas tanto de pregrado y educación continua, que es lo que justo les decía, ¿no? O sea, nosotros no solamente tenemos programas abiertos, sino también para las empresas que nos buscan en Paraguay y dicen, mira, necesito esta certificación, este programa. Y lo bueno es que nosotros tenemos no solamente la operación en Paraguay, sino te digo la Universidad en Perú, una universidad que se basó en el emprendimiento y ha sido socio estratégico de muchas empresas para el crecimiento. Entonces, estamos a su disposición en todas las redes sociales, como te decía, de Universidad San Ignacio Loyola Paraguay y en la página web. Incluso el estudio lo pueden bajar también desde la página web de Paraguay. En realidad la UCIL Paraguay es la primera piedra que pone en el tema de estudiar tendencias globales. Queremos hacer nuevos estudios y pedirles a los ejecutivos que nos están escuchando el día de hoy que vamos a hacer convocatorias regularmente para participar en estos estudios porque los distribuimos de manera gratuita porque nuestro principal objetivo es que las empresas tomen decisiones con data real, con data que sea de nuestros países y no solamente de otros países, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Estamos atentos, como siempre, a cualquier novedad. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes también. Gracias. Por favor, estuvimos compartiendo en esta conversación muy amena con la vicepresidente de Trabajo y Cultura de la Universidad de San Ignacio de Loyola, Mariela Sánchez. Y bueno, establecemos un pequeño corte a la vuelta. Volvemos con más.